Muy bien. El mensaje de hoy día se encuentra en Romanos 5 y vamos a leer del versículo 12 hasta 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos. Déjame leerlo otra vez, 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque si como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, ahora estamos aquí para ser enseñados por tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos la verdad. Abre nuestro entendimiento para que podamos captar lo que tú nos estás diciendo y concédenos fe para obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el último mensaje vimos que el Dios Trino nos ama. Somos amados por el Hijo, por el Espíritu Santo y también por el Padre. No hay división entre Padre e Hijo. Unidos obran para nuestra salvación. Y el amor que Dios puso sobre su pueblo cuando éramos sus enemigos no ha cambiado. Nos amó antes de que hubo algo en nosotros amar. Y si nos amó antes, ciertamente su amor incambiable todavía queda sobre nosotros y siempre va a ser así. Por eso tenemos paz y seguridad en Cristo. Ahora, a comenzar leyendo este pasaje de Adán y Jesús, parece casi como estamos entrando en un nuevo sujeto, pero es importante fijar en 12 que comienza por tanto. Todavía el apóstol está hablando de la justificación por la fe, sin obras. Y
está explicando en detalle cómo es que Dios puede culpar o imputar nuestro pecado a Cristo y cómo nosotros podemos recibir la justicia de Cristo como es la nuestra. La humanidad ha tenido dos campeones grandes que nos han representado ante Dios. Primero fue Adán, segundo Jesús, o como dice en 1 Corintios 15, el primer Adán y el postrer Adán. El primer falleció, pecó. El postrer sucedió y lo hizo en tal manera que su gracia conquista no solamente el fracaso de Adán, pero todo lo que nosotros añadimos a su pecado. Y entonces, si nosotros captamos lo que el apóstol está diciéndonos aquí, vamos a tener más grande confianza y vamos a alabar a Dios por su gracia admirable, su gracia que es más grande que todo nuestro pecado. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Comenzamos con esto. El pasaje enseña lo que nosotros llamamos el pecado original. Es decir, que cada hombre, cada persona nacida del hombre, tiene la naturaleza del pecador. Y yo creo que el versículo 19 presenta esto muy claro. Dice, como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto es lo que pasó con Adán en el huerto de Edén. Ustedes saben la historia. Dios creó a Adán y Eva y eran inocentes, eran sin pecado, todo fue bueno, hasta que se dieron a la tentación y comieron el fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, y luego Dios dijo, el que come de esto ha que morir. Y claramente la Escritura habla de primero, muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente en aquel día. Fue muchos años antes de que murieron físicamente. Pero cuando Adán comió el fruto, el pecado entró en el mundo, como dice en el versículo 12. Es decir, el mundo de los hombres. Y desde aquel entonces, la muerte ha reinado y todos los hombres han muerto desde aquel tiempo hasta ahora, con la excepción de dos personas muy importantes. A Dios los llevó al cielo, a Enoch y Elías, pero aparte de eso, todos han muerto. Ahora, en la enseñanza de la Escritura, Adán nos representó a todos nosotros. Nosotros por eso participamos en su pecado. Hay una unidad aquí de nosotros con Adán y muchos dicen pues esto no es justo y él no. ¿Quién me dio la oportunidad a nos representarnos? Bueno, antes de quejar, tengo una pregunta. ¿Quién de nosotros podemos decir que nuestra vida es perfecta y es libre de pecado para quejar de lo que hizo Adán? La verdad es que Adán fue el hombre mejor que pudo representarnos ante Dios. Ni tú ni yo
podríamos haber hecho mejor. Y cuando Él nos representó, pues nosotros pecamos con Él. Una analogía de la Escritura: David contra Goliat. David representaba a Israel, Goliat, los filisteos. David ganó, y con esto los de Israel ganaron la batalla. Pero todavía tenían que pelear la batalla, pero es cierto que ellos tenían la victoria y los filisteos huyeron. Y podemos dar muchos más ejemplos de la unidad de un grupo con una persona. Pero aparte de los ejemplos, es la enseñanza de la Escritura. Y por eso la Escritura dice que desde el momento en que Adán comió del fruto, como el pasaje ante nosotros dice en muchas maneras, y repita, vez tras vez, reinó la muerte en este mundo. ¿Y por qué? Porque todos pecaron en Adán y todos pecan en el ejemplo de Adán. Versículo 13, cuando dice, antes de la ley, está hablando del tiempo entre Adán y Moisés. No hubo ley de Dios escrito en tablas de piedra para que todos conozcan, pero a la vez, como ya hemos visto en el libro de Romanos, el ley fue escrito en los corazones de los hombres y en sus conciencias, y sabían lo que debían hacer, y todavía pecaron, y por esto la muerte reinaba. Aunque no violaron, como dice el versículo 14, un mandamiento directamente, no transgresaron en esta forma. Todavía todos han pecado, y por eso el pecado reinaba. Piensen de Babel, de Sodoma y Gomorra, del diluvio. Todo esto manifiesta de la abundancia del pecado en el mundo en estos tiempos. Entonces, como leímos en el versículo 19, por la desobediencia del primer Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Y los muchos, es decir, todos los que nos representan, todos los que Él representa, y quienes son, pero sino todos nosotros que somos nacidos del hombre. Y esto quiere decir que todos nosotros tenemos desde el nacimiento la naturaleza del pecador, y estamos inclinados al pecado y pecamos. Y si quieres pruebas de esto, no más, mira la vida de cualquier inocente, decimos, niño que es nacido en este mundo. No hay que enseñarles a pecar, ellos saben ser egoístas y saben mentir. No hay que enseñarles. Ahora, no es cierto que nosotros no todos pecamos en la misma forma. No todos no somos gobernados por el pecado en la misma forma o en la misma cantidad, pero todos nosotros somos bajo el reino del pecado y por eso bajo el reino de la muerte. Entonces, el apóstol aquí en capítulo 5, la segunda parte, está hablando no de los pecados en particulares, sino en que está hablando de nuestra nuestra inclinación al pecado, vamos a decirlo así, que somos nacidos
en el pecado y con la inclinación al pecado, y el pecado gobierna a nosotros hasta que Cristo nos libra. Y es importante entender, no somos nacidos inocentes y constituidos pecadores cuando comenzamos a pecar. Somos nacidos pecadores y como es nuestra naturaleza, tanto como tenemos voluntad, comenzamos a pecar. Y si otra vez quieren prueba, nomás mira al mundo. ¿Dónde hay una persona que nunca peca? ¿Y cómo se explica esto? Si no hay algo en nuestra naturaleza que siempre nos inclina al pecado. Entonces, en Adán todos pecaron, y nosotros que somos descendientes de Adán, nosotros manifestamos nuestra naturaleza de pecado en muchas formas. Y eso no es solamente enseñanza de Pablo, Jesús lo enseña en Mateo 7:11, por ejemplo, dice, cuando está hablando a los judíos, dice, si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más vuestro Padre, pero la presunción es que somos malos. O también dijo en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros comenzamos bajo la muerte. Pasamos a la vida cuando y solamente cuando confiamos en Jesús. Todos los en el primer Adán hereden de él una naturaleza pecaminosa y caen entonces bajo la misma condenación. Y esto es las malas noticias. Las buenas noticias es que en el postrer Adán heredamos de él, de Jesucristo, una nueva naturaleza, una naturaleza justa que nos justifica. En versículo 14 nos dice, aquí en Romanos 5, nos dice de Adán, el cual es figura del que había de venir, es decir, de Cristo. ¿Cómo es Adán figura de Cristo? Pues no en perfección o una vida libre de pecado. Esto es un contraste que el apóstol nos presenta aquí. No escupa a otro, no ayuda a otros a escapar la ira de Dios, pero es figura en este sentido. Adán y Jesús nos han representado ante Dios. Entonces, si rechazamos la representación de Adán, todavía estamos rechazando la representación de Jesús y no tenemos la justicia de Él. O sea, un hermano escribió que hay 3 actos grandes de imputación en la Biblia. El pecado de Adán fue imputado a los en Adán. El pecado de los en Jesús es imputado a Jesús. Y la justicia de Jesús es imputado a los que están en Él. Si confiamos en Cristo, entonces todo nuestro pecado, lo que nos fue imputado por Adán, todos los que hicimos nosotros mismos, es imputado a Cristo, y la justicia de Cristo es imputado o acreditado a nosotros. Y muchos dicen, pues, no es justo que Dios nos culpe por lo que hizo Adán. Pues, Adán fue nuestro representante. Pero la cosa es que, aunque
tenemos la culpabilidad de Adán, no tenemos que sufrir por esto, porque podemos recibir la justicia de Jesucristo, que tampoco es nuestro, en el sentido absoluto. Quizás uno es bajo la condenación en este momento. Yo diría no solamente por Adán, pero también por sus propios pecados. Pero lo importante es que, por cualquier razón, Jesús nos invita a creer en Él y recibir su justicia libremente. Su gracia es disponible para cubrir todo pecado, toda culpabilidad que tenemos por todo el tiempo. Y leyendo este pasaje, les ruego que lo hagan en la casa, fijen en la diferencia entre Adán y Jesús que el apóstol menciona. Dice, ves y ves mucho más de lo que recibimos de Jesús, de Adán. Versículo 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Versículo 20. El pecado sobreabundó la gracia. Me gusta esta palabra, sobreabundó. Porque habla de que no importa cuánto pecado hay en la vida de una persona, el don de Jesucristo, la justicia que Él da, es más grande que todo nuestra culpabilidad. En inglés cantamos un canto que dice, gracia más grande que todo mi pecado. Y me gusta porque yo sé que no solamente pequé en Adán, pero todavía en mi vida estoy pecando muchas veces, en muchas maneras, y todo es cubierto por la sangre de Jesucristo. Sí, la muerte ha reinado desde el primer Adán, pero cuando yo confío en el postrer Adán, la gracia reina y la justicia es acreditado a mí, y esto abunda hasta vida eterna. Y aún Adán mismo, el primer Adán, recibió esta gracia cuando él creó y recibió de Dios la ropa hecha de los pieles de animales, indicando un pecado, un sacrificio hecho por su pecado. Dos Adánes, el primer y el postrer. Y no ha de ser otro. Esos dos hombres nos han representado ante Dios. El primer, lo mejor que la carne pudo ofrecer, y nosotros caímos en él. Vamos a meditar en las implicaciones de estas enseñanzas. Una cosa es el nacimiento virginal de Jesús. Él no es descendido de Adán en el sentido de lo demás de la humanidad. Él no hereda el pecado de Adán. Él es inocente y vivió una vida inocente. Ahora, los demás infantes no son inocentes. Ahora, es claro de la Biblia que solamente bautizando un niño no puede lavar de él el pecado. Nosotros creemos que como los infantes que mueren sin entendimiento, reciben gracia y así son salvos. Pero enfatizamos que ellos son salvos, no decimos que son inocentes. Y confiamos que ellos van a estar en el cielo no por su inocencia, sino por la gracia que abunde en Jesucristo, y ellos, como los demás, son cubiertos de la sangre del Cordero, y por eso van a poder alabarlo
cantar sus alabanzas en el cielo con los demás de los redimidos. Otra cosa, debemos entender que Adán fue un hombre verdadero, una persona histórica. Yo sé que hay algunos hoy día que quieren hablar de la evolución, pero la cosa es esto. La Biblia enseña que no hubo muerte en el mundo hasta que Adán pecó. Los que enseñan la evolución dicen que la muerte ha gobernado desde el principio de lo que ellos llaman vida. Y si esa idea es verdad que ellos tienen, quiere decir que el hombre es pecador y no se puede cambiar. Si el pecado y la muerte son el estado original, son el estado único. Pero la Biblia dice otra cosa. Y yo voy a decirles, la ciencia no puede probar que el hombre desarrolló por evolución. No más que nosotros podemos probar que Dios creó al mundo. Todo esto es en el pasado y hay evidencia de una cosa o de otra, pero todo lo que creemos en este asunto es por la fe. Y yo creo que hay buena razón para creer en creación más que la evolución. La evolución no explica el pecado. La caída, sí. La caída, como se enseña en la Biblia, dice que toda la creación fue afectada por el pecado de Adán. Y podríamos decir que Dios cambió las leyes naturales que gobernaban el mundo. El pecado la caída explica el pecado, explica el carácter del hombre carnal, que siempre va abajo y no arriba. Y también explica por qué el poder de la fe en la vida del hombre lo eleva. Si no hay un Dios, ¿cómo puede la fe elevar? También explica la caída porque todo el progreso que hemos hecho con la ciencia no hace los hombres mejores. O si nuestro estado es mejor, tenemos mejor medicina, más largas vidas, más comer, cosas así. Pero todavía somos pecadores y cada vez que progresamos en una área, usamos los avances para pecar más. Eso es. El pecado es nuestra naturaleza y así pecamos. Y esto sería otro punto. Tener predisposición al pecado no excusa al pecado. Yo oí alguien hablando en el radio un día y dijo algo así. La ciencia ha probado que hay ciertas personas que tienen una disposición genética al ser emborrachos. Y el que hablaba dijo, entonces no debemos llamar a la emborrachería el pecado. Y pues si tener una inclinación al pecado excusa el pecado, entonces todos nosotros somos excusados de todo pecado, porque nuestra naturaleza es inclinada al pecado. Hoy día hay gente que dice la misma cosa en respecto a hacer cosas, hechos homosexuales o cambiar su género o su vestido y muchas otras cosas que solamente son rebelión contra Dios. Nosotros todos tenemos tendencia a pecar.
Esto no excusa. No somos las bestias sin mentes. Nosotros podemos resistir tentación con la ayuda de Jesús. Y si miramos a Jesús y entregamos nuestras vidas a Él, vamos a descubrir que su poder puede conquistar cualquier pecado que gobierne en nuestras vidas. Solamente si confiamos en Él. Entonces, la realidad es, tú y yo y cualquier otro hombre fuera de Cristo somos quebrantos y no se puede arreglar nuestra inclinación al pecado. Pero en Cristo es otro asunto. Todos nosotros somos descendidos de Adán y no podemos cambiar esto, pero los que deseen pueden ser incluidos en Cristo Jesús y mover del dominio de la vida, de la muerte al dominio de la vida. Entonces, si tú deseas vida, si tú deseas ser controlado por la justicia y no por el pecado, mira a Jesús y viva. Él invita a todos a venir a Él. Él promete librarnos del pecado. Su poder puede deshacer todo el daño que hizo la caída de Adán. No estoy diciendo que no vamos a morir en Cristo, pero puedo garantizarles que los que confían en Cristo van a levantarse de la muerte y van a vivir eternamente con Él. Y hay que entender, lo que nosotros necesitamos en este mundo no es hacer un nuevo principio, pero recibir un nuevo principio en Cristo. Esto podemos hacer, podemos recibir, mirando a Él y confiando en Él. Y si tratamos de arreglar nuestras vidas nosotros mismos, pues nunca vamos a tener éxito. Debemos dejar de excusar el pecado, justificándonos, diciendo, pues soy así. Y debemos entender que hay uno que puede componernos y debemos entregar nuestras vidas a Él. Él, quien tiene el poder de levantar a los muertos, también tiene el poder transformarnos y recrearnos en la imagen de Dios. Debemos ir a Él y pedir lo que haga. Y confiando en Él debemos regocijarnos en Él y maravillarnos en su amor que nos mueva de la muerte a la vida. Su amor que nos da nueva naturaleza y nuevo poder para conquistar el pecado que mora en nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias que nos prospera todo lo que el daño hecho en el primer puede ser deshecho y además toda la maldad que hemos nosotros hecho puede ser deshecho y corregido por su sacrificio. Te pedimos que si hay alguien confiando en Cristo, que hoy día abra su mente a ver su peligro y su corazón para que huya a Cristo y crea. Te pedimos que llenes a todos nosotros con agradecimiento por Cristo y todo lo que ha hecho por nosotros, entendiendo que somos pecadores, no solamente por los hechos que hemos hecho, pero por naturaleza, pero a pesar de eso, Él nos amó y que en Él tenemos libertad del pecado y tenemos una justicia no merecida que nos puede abrir las puertas a la vida eterna. Gracias que en Cristo tenemos todo. En su nombre te lo pedimos todo. Amén.